Bueno, muchachos, en la sesión de hoy de ciencias, antes de empezar, antes de decirles qué vamos a hacer hoy, quería recordar el último tema que vimos, que fue la adaptación de los seres vivos, ¿cierto? Vimos que hay varios factores, como la temperatura, la luz, el agua, el suelo, que modifican los ecosistemas. Entonces, las especies animales, incluyéndonos, tienen que aprender a adaptarse, ¿cierto? Habíamos hablado que existen tres tipos de adaptación: la adaptación morfológica, la adaptación fisiológica y las adaptaciones comportamentales. Les había explicado yo qué eran adaptaciones morfológicas, que, como vuelvo y les repito, las adaptaciones morfológicas son los cambios físicos o externos que tiene un organismo, ¿cierto? El pico de un ave que es más puntiagudo, otro menos puntiagudo, todo lo que sean cambios físicos, ¿cierto? Pelaje, varias cosas que sean físicas y externas del organismo, a eso se le llaman adaptaciones morfológicas. Por ejemplo, en las plantas sucede, ya lo hemos dicho, en las zonas desérticas, ¿cierto? Que tienen las raíces largas debajo de la tierra para poder absorber la mayor cantidad de agua posible. También tienen espinas, ¿cierto? Que son unas hojas modificadas que no permiten que pierdan el agua tan fácil. Así habíamos hablado de diferentes adaptación morfológica, ¿cierto? Como el pico y las garras de esta águila arpía. Habíamos hablado de adaptaciones morfológicas como las espinas que tiene el puercoespín para poderse defender, o los colores que tienen las ranas, o el veneno que sueltan, ¿cierto? Para adaptarse, para poder sobrevivir. Entonces, esas son adaptaciones morfológicas. Y yo les había pedido a ustedes de tareita, ¿cierto?, que me describieran cada uno y me explicaran qué eran adaptaciones fisiológicas y adaptaciones comportamentales, ¿cierto? Entonces vamos a preguntar, Cantor, ¿qué son adaptaciones fisiológicas? Es cuando algo se adapta a cuando un animal se adapta a un modo de vida o a un tipo de como que vivir en como que vivir con animales peligrosos. Bueno, Cantor, las adaptaciones fisiológicas, su nombre lo dice fisio, o sea, físico. ¿Qué es? A ver, Puchi Hernández, alias Sarita. Las adaptaciones fisiológicas son las cosas vitales que hacen los seres vivos, como la reproducción, la nutrición, Muy bien, Sarita. la expresión, la respiración. Efectivamente, lo que dice Sarita es cierto. Las adaptaciones fisiológicas son las adaptaciones que tiene un ser vivo, que son funciones vitales para vivir, como su alimentación, ¿cierto? Que dijo Sarita, la nutrición, como la reproducción o como la circulación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de adaptación fisiológica son los osos, porque los osos tienen un estado de hibernación. Resulta que ellos durante una temporada del año, ¿cierto?, van recogiendo alimentos, porque durante otra temporada del año ellos hacen hibernación, que es dormir casi todo el tiempo, comer muy poco. En este tiempo su temperatura corporal y sus actividades descienden, o sea, él deja de hacer eso, entonces reduce como su gasto energético y por eso puede hibernar durante un mes completo o más. Por otro lado, otro ejemplo de adaptación fisiológica lo podemos ver en los camellos, ¿sí? Que los camellos pueden andar por el desierto durante días y no se mueren. Esto es debido a que ellos fisiológicamente tienen una adaptación que son sus jorobas, donde evitan la pérdida del agua por sudoración. Ellos, además, ¿No llevan agua? En sus jorobas, en los cúmulos de sus jorobas, y además la piel que tienen evita la pérdida del agua, ¿cierto?, que tienen dentro del cuerpo, entonces por eso no se deshidratan tan fácil. Además que tienen la capacidad de transformar parte de su grasa en agua. Parte de la grasa la transforman. Entonces, esas son adaptaciones fisiológicas. ¿Listo? Y por último están las adaptaciones comportamentales. Dan Gutiérrez, ¿qué son adaptaciones comportamentales? ¿Leo eso que está ahí? No, es que
Vuelvo y digo, en la clase pasada yo les dije que de tarea ustedes me tenían que decir qué eran adaptaciones comportamentales y tomar apuntes. Sí, profe. Por eso. Entonces, amigo Dan, ¿qué son adaptaciones comportamentales? ¿No? ¿Dan? ¿Ni idea? ¿Perdido, mijo? Yo, mister. Es cuando los animales cambian de comportamiento. Yo, mister. Bueno, ¿quién? No, Nicolás. Ya Sara ya habló. Son actividades que realizan los seres vivos para defenderse o reproducirse. Muy bien, Nicolás. Efectivamente. Ahí lo dice, en la misma pantalla lo dice. Son las acciones que tienen los seres vivos, ¿cierto? Los organismos, las especies, para poderse defender o reproducirse. Entonces, por ejemplo, las aves tienen diferentes actos de cortejo, ¿cierto? O de verse bellas. Bueno, primero que todo, o sea, ellas habitan en una zona templada y cuando llega el invierno, ellos migran a lugares cálidos, ¿cierto? Pues, vuelan mucho para poder conseguir alimento. Muchas de esas aves realizan algo que se llama el cortejo, ¿cierto? Que es como que ellas se engalanan, ¿cierto? Y se ponen bellas para verse mejor que las otras y que las hembras quieran reproducirse con ellas. ¿Para qué? Pues para poder preservar su especie, ¿cierto? Entonces normalmente, digamos, el pavo real lo hace, ¿cierto? Que el pavo real lo que hace es que le exhibe todas sus plumas así y se ve súper grandote y súper bonito. Eso es una técnica de cortejo o una adaptación comportamental que tienen las aves para poderse, digamos, reproducir. A veces bailan y, bueno, hacen reverencias. Los animales tienen sus rituales frente a esto, ¿no? Bueno, también nos dicen acá, algunos animales del desierto tienen hábitos que les permiten vivir y ser activos durante la noche, ¿cierto? Y así evitan exponerse al calor. Las ballenas y otros animales migran a aguas cálidas en ciertas épocas del año para aparearse o para criar a sus ballenatos. También van a aguas más frías, donde la comida es abundante y se pueden alimentar. Efectivamente, otra adaptación comportamental son las ballenas, que ellas, por su parte, ellas, digamos, habitan pues, en el océano, pero cuando ellas van a reproducirse o van a tener sus crías, migran a aguas cálidas. De hecho, aquí en Colombia, en Gorgona, llegan las ballenas jorobadas, que ya están empezando a llegar para esta época, duran un par de meses. Ellas llegan y tienen ahí a sus ballenatos porque estas aguas son mucho más cálidas para que los bebés puedan nacer bien y todo esto. Entonces, esas son adaptaciones comportamentales. Entonces, al final, bueno, pues las adaptaciones son importantes porque le permiten a los seres vivos sobrevivir y reproducirse en ambientes específicos. Y recordemos que existen 3 tipos de adaptación: morfológica, fisiológica y comportamental. Se supone que estos apuntes ustedes ya los deben tener en el cuaderno, de las adaptaciones fisiológicas y de las adaptaciones comportamentales, ¿sí o no? Eso ya está hecho. Era esto para repasarlo. Ahora sí, ¿cuál es la actividad del día de hoy? Muchachos queridos de mi corazón, bueno, se ubican en la página 126 y 127 de su libro. En la página 126 y 127 van a encontrar ustedes un taller sobre los ecosistemas. Pues resulta, muchachos, que el día de hoy vamos a hacer un paro en los temas y vamos a repasar. Entonces, este tallercito que tienen acá, de 5 punticos, nos sirve para repasar los temas que hemos visto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer durante la clase de hoy. Entonces, les voy a explicar todo el taller para que ustedes lo puedan hacer y ya. Ahí nos desconectamos y cada uno se pone a trabajar. Recuerde, tienen hasta las 2:20, 2:30 creo que se acaba la clase, para enviarme eso al Classroom. ¿Listo? O sea, tienen que usar este tiempo de la clase para hacer el tallercito. Son 5 puntos, no son largos. Ya se los voy a ir explicando. Entonces, la primera, entonces páginas 126 y 127. Hay que hacer los 5 puntos porque están corticos. El primer punto nos dice, observa la imagen y responde a las preguntas. Entonces, miramos la imagen bien, la analizamos y nos dicen, ¿qué tipo de ecosistema corresponde a la imagen? Pues ustedes escriben qué tipo. Si ecosistema acuático, terrestre, intermedio, ustedes verán cuál ponen ahí, dependiendo de lo que sea. B, ¿por qué los humedales? ¿Puedo colocar 2? No. Solo la respuesta es 1. Entonces dice, ¿por qué los humedales se consideran ecosistemas intermedios? Entonces ustedes responden por qué el humedal es un ecosistema intermedio.
Si no se acuerda, pues va tin, 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 va para atrás o repasa o mira los videos de YouTube. Segundo punto. Dice, completa el siguiente esquema e indica cuáles ecosistemas de la caja son ecosistemas de agua dulce y cuáles de agua salada. Entonces, aquí tienen praderas, arrecifes, manglares, estuarios, lagunas, ríos, lagos. Cogen, entonces, por ejemplo, los lagos son de agua dulce o de agua salada. Entonces, no, de agua dulce. Entonces, tin, lo escriben ahí. Hacen eso con todas las palabritas que están acá. Las ponen en su categoría, ¿listo? Ese es el segundo punto. Tercer punto, nos dice, observa las siguientes imágenes y escribe debajo el tipo de adaptación que observas y la utilidad para los seres vivos que la presentan. Entonces tienen 3 imágenes, estas 3, ¿cierto? Y debajo de cada una de esas imágenes tienen unos renglones en su cuaderno. Entonces usted, por favor, mira la imagen y me dice qué adaptación está viendo. Si es morfológica, comportamental o fisiológica. Usted me dice, es tal y le sirve para tal. ¿Listo? Eso es lo que van a hacer con ese puntico, ¿listo? Con cada una de las imágenes. Entonces, ¿qué adaptación hay acá? ¿Qué tipo de adaptación hay acá? ¿Y qué tipo de adaptación Profe, ¿qué hay acá? página es? Es que se me va la señal. 126 y 127. Pero recuerden que igual ahorita yo subo este video a YouTube, pues lo miran la parte final, que es donde estoy explicando esto, y pues se guían, ¿listo? Cuarto punto, hay que hacer los 5 puntos. Hay que hacer los 5 puntos, muchachos, de las 126 y 127. ¿Cuándo? Ya, en este tiempo que tenemos. ¿Listo? Entonces ahorita me desconecto y se ponen a trabajar juiciosos. Hay que lo invita al carro, profe. Cuarto punto, dice, completa la tabla y marca con una X el tipo de adaptación al que hace referencia cada ejemplo. Entonces, tienen unos, entonces. El ejemplo, entonces, pico grueso y curvo, eso será morfológico, fisiológico o comportamental o etológica. Etológica es lo mismo que comportamental, ¿listo? Entonces, ustedes ponen la X donde sea la correcta. Y en la 5 es una respuesta de ABCD. Les dicen, el oso polar se adapta al clima polar gracias a sus garras y ta, 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 B, ta, 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 C, ta, 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 D, ta, 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 y ustedes escogen la respuesta correcta. ¿Listo? 5 puntos muy sencillos que hacer. Página 126, 127 del libro. Eso es lo que hay que hacer hoy. Recuerden que tienen que hacerlo dentro del tiempo de la clase, ¿cierto? Ahorita se sientan de inmediato a hacerlo y acaban y lo suben. ¿Listo, muchachos? Eso es todo. ¿Tenemos preguntas, dudas o inquietudes, muchachos?